nuestro próximo exponente, que es el representante chileno en nuestra parrilla de exponentes. Y él es tecnólogo médico, se llama Marcelo Márquez. Es un destacado tecnólogo médico especializado en laboratorio clínico, hematología y banco de sangre, ampliamente reconocido en el ámbito de la medicina transfusional. Él lleva más de 16 años trabajando en el Centro de Sangre Valparaíso, donde se desempeña como encargado de inmunohematología avanzada, liderando además las áreas de serología infecciosa y técnicas de amplificación de ácidos nucleicos NAT. En el ámbito científico es integrante activo de diversas sociedades científicas de prestigio nacionales e internacionales. Se desempeña como miembro del Comité de Expertos de Inmunohematología del Instituto de Salud Pública de nuestro país, contribuyendo al desarrollo normativo y técnico de la especialidad a nivel nacional. Él también cuenta con amplia experiencia en docencia universitaria con más de 10 años en forma continua, ejerciendo actualmente en la Universidad Andrés Bello, sede Viña del Mar, y en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, en cátedras de pregrado y posgrado relacionadas con la inmunohematología, medicina transfusional y el tema que nos convoca, informática médica. Ha participado además como docente en cursos y diplomados a nivel internacional. Durante los últimos 5 años ha estado inmerso en el desarrollo de aplicaciones para la inteligencia artificial en salud. Marcelo, qué agrado tenerte por acá, nuestro representante chileno. Eh, Bienvenido. Gracias, Valesca, por la invitación a participar en esta jornada. Yo siempre encantado ahí de un granito de arena que uno pueda aportar en esta nueva visión del mundo que se viene un poco de la inteligencia artificial, pero sin perder un poco también los procesos tradicionales. Ya, súper. Entonces, agradecer, bueno, a Valesca que me ofreció la invitación de participar en esta jornada sobre el primer encuentro, principalmente con foco en medicina transfusional, pero para la seguridad del paciente. Ahí agradecer también al doctor Armando que me hizo como un poco el preámbulo bien contundente con respecto a la inteligencia artificial, algunos retos que tenemos para poder afrontar y también cómo hacer un poco la bajada de estas nuevas tecnologías que a veces son como muy distantes para nosotros, ya que no manejamos muchos temas de programación, pero que cada vez se ha ido incorporando de alguna manera mucho más flexible, eh, porque está siendo cada vez más intuitivo, aunque hay un foco todavía de desarrollo bien importante desde el punto de vista de cómo se entrenan los modelos. Entonces, dentro de la presentación que les quiero mencionar, siempre parto con una pregunta, y esto un poco hacernos cuestionar por qué será importante la medicina transfusional, que es un poco lo que hablaba el doctor Armando, y es porque nosotros 24/7 no podemos estar en la función aunque queramos. A veces sabemos que en algunas circunstancias hacemos turnos más prolongados, pero claramente hay un cansancio de por medio y se nos van a empezar a ir algunos detalles importantes, como algún dato o alguna información, para tomar una decisión. Entonces, en ese aspecto, la IA no solamente en el ámbito de la medicina transfusional, sino que en muchas áreas distintas, permite detectar, anticipar y aprender eventos, que en este caso lo enfocamos un poco a los eventos adversos transfusionales, pero para poder de alguna forma hacer modelos predictivos, que hablamos de inteligencia artificial, tenemos que primero tener el dato, y el dato tiene que estar correctamente trazable. Ese yo creo que también es un desafío importante en mantener las bases de datos bien estructuradas, que se llama. Para poder mantener los datos bien estructurados, en la práctica tenemos que tener una forma de ingreso de los datos respectivos y no perder información. En algunas circunstancias, algunos países han generado que generan protocolos de transmisión de información entre equipamientos. Y yo creo que uno en el laboratorio lo ve bastante en los equipamientos automatizados, cuando uno coloca el tubo respectivo de alguna muestra y solamente por la lectura del código de barra, automáticamente los sistemas se empiezan a comunicar
y uno como que no sabe qué es lo que está pasando en en ese tras bambalina con respecto a por qué hacen lo que hacen si es que yo no le indiqué ninguna decisión o ninguna función. Entonces, para esto, lo más importante inicialmente siempre es el dato y posteriormente los modelos tienen que aprender de alguna forma. Y esto un poco uno lo lleva cuando uno es pequeño, cuando uno es más pequeño en sus familias, que usualmente los que entrenaron a los cerebros de cada uno usualmente son las familias cercanas o tutores, en el caso de que no sean sus padres generalmente, y nos van corrigiendo ciertas actitudes, nos van diciendo por qué ese gato no es un gato y por qué el perro no es un perro, o comparando distintos animales para poder etiquetarlo de alguna manera. Y la inteligencia artificial también aprende de la misma manera. Nosotros tenemos que darle datos etiquetados para que él sepa qué es lo que significa cada cosa y darle un contexto. El tema es que la inteligencia artificial tiene un uso más masivo y de mayor importancia porque es capaz de analizar muchos datos multimodales que hablamos, de tanto imágenes, videos, texto más estructurado como las palabras, por ejemplo, en un lenguaje. Por lo tanto, nosotros no somos capaces de procesar tanta información en tiempos cortos de proceso. Y para eso hay que diferenciar lo que es la inteligencia artificial, que son estos modelos grandes donde uno usualmente tiene la mente que los LLM, que son estos modelos de lenguaje, que ya desde noviembre del 2022 empezaron a aparecer con ChatGPT, Gemini, Cloud ahora, y así una serie de otros sistemas. Pero también hay una diferencia de clasificación donde están los modelos de aprendizaje automático o machine learning, que se conocen en términos en inglés, donde aprendemos relaciones. Esto con muchos datos los modelos van aprendiendo configuraciones para poder agruparlo en categorías o clústeres que se llaman. Pero también tenemos aprendizaje más profundo, que se llama el deep learning, donde ya no solamente trabajamos con datos bien estructurados, sino que podemos trabajar con imágenes, textos, señales complejas, y esto para ir buscando patrones y poder generar estos aprendizajes de los modelos. Entonces, qué no es la IA para poder tratar de desclasificar un poco estas expectativas que a veces pensamos que nos van a reemplazar? No va a reemplazar el juicio clínico. Yo creo que ahí van a haber también temas de gobernanza de datos de por medio a medida que vamos avanzando en el tiempo. No corrige datos malos e incompletos o errores de transcripción o el dato que en la práctica no se registra. Por lo tanto, aquí la IA tampoco hace magia. No debe decidir sola. Y esto a veces lo dejo como entre comillas porque uno pudiese entrenar un modelo y configurarlo para que decida sola, pero todavía no hemos llegado a eso y por lo menos cuando hacemos los distintos programas de inteligencia artificial, siempre vienen con algunos protocolos de seguridad. No evita la validación ni la supervisión y tampoco funciona sin un contexto clínico, así que tenemos que darle un contexto que cada vez se ha ido mejorando porque entiende mucho mejor nuestra memoria. A veces cuando uno empezó a interactuar con los LLM en el 2022, uno escribía algo y la IA respondía cualquier cosa. Y ahora actualmente uno le pregunta al mismo modelo de inteligencia artificial y responde de manera mucho más precisa. Y es porque, por un lado, ha tenido entrenamiento con respecto a muchos mandatos que ha tenido acceso, pero por otro lado tiene una memoria. Y esa memoria la ha ido construyendo desde que ustedes mismos empezaron a interactuar. Desde la primera vez, él va almacenando esa información para poder entender cuáles son sus consultas en la práctica más frecuente. Entonces, el modelo en la práctica, si ustedes revisan siempre consulta de salud, y a veces mucho más específica, sabe que, o por lo menos asume este tema de que uno pudiese en la práctica ser un profesional de la salud. Entonces, sí puede aportar todo esto que en la práctica no son estas expectativas, priorizar casos, generar alertas para que uno en la práctica cambie algunos protocolos o tome mayor atención, y podemos generar esta integración de datos y apoyamos la vigilancia. Ahora, ¿dónde están los datos en nuestro quehacer y en nuestros procesos? Y ahí yo creo que cada uno sabe muy bien dónde en la práctica podemos tener información. Sabemos que el donante va a tener una historia o una trazabilidad con respecto a otras donaciones. El componente tiene un cierto volumen, un cierto tipo, dependiendo si se subfracciona en otros componentes secundarios.
En las pruebas de laboratorio no solamente tenemos la interpretación, sino que también tenemos los radios respectivos. Podríamos almacenar incluso las calibraciones y los lotes de cada una de estas instancias de prueba, los resultados de compatibilidad. A nivel transfusional tenemos los tiempos, trazabilidad, verificación, que todo esto, más que quede en un papel, debiese estar en un sistema informatizado. Si no está informatizado, el sistema de inteligencia artificial no puede en la práctica leer, a no ser que ustedes tomen una fotografía y tenga un mecanismo para que traspase esa imagen a un dato que puede estructurar de alguna manera en una base de datos. El paciente también va a generar signos vitales, la condición clínica, aquí está importante la historia clínica electrónica, la ficha, luego si presenta o no presenta reacción y la hemovigilancia para principalmente tomar estas decisiones basadas en la evidencia. Y esto obviamente va a llegar a un impacto directo en la mayor seguridad al paciente a través de un aprendizaje continuo. Incluso más, yo creo que a medida que uno va avanzando van apareciendo mejores, mejores herramientas en el sentido de poder entrenar sistemas que construyan algo que se empiezan a llamar los digital twins o gemelos digitales, que significa que si hay una persona que tiene las condiciones muy parecidas a mí hace 10 años atrás y aprendió esa persona y tiene un patrón característico, y cuando yo vengo en mi atención presento valores similares en el laboratorio, sintomatología similar, comportamientos quizás genómicos y epigenómicos también muy similares a ese paciente de hace 10 años atrás, el modelo como gemelo digital podría inferir cuáles son los tratamientos más adecuados y eso va en búsqueda de una medicina personalizada. Entonces, en el ciclo de la reacción transversa transfusional, que es un poco el foco de la presentación, tenemos que ante el evento transfusional pueden aparecer algunos signos o síntomas. Hay una sospecha clínica, que ahí va a depender de un profesional de la salud. La notificación, hay una investigación y debiese también haber una imputabilidad y aprendizaje de esta reacción adversa. Entonces, la inteligencia artificial o los modelos que podemos desarrollar para evaluar estos efectos adversos están en alertar oportunamente, priorizar también a los pacientes por si se presentan más de uno, relacionar los datos con respecto a lo histórico y apoyar esta categorización o clasificación. Pero ¿dónde está una de las más importantes brechas que tenemos hasta el momento? Y donde aparece acá esta pregunta, ¿dónde se pierde esta información? Hay cuatro puntos importantes. El subregistro, que son eventos y reacciones que no están documentados o que quedan en la práctica como en el ambiente subjetivo de la persona, pero nunca lo traza en algún registro más estructurado como una base de datos. O por último, un registro en alguna bitácora que posteriormente el sistema pudiese, con una imagen, una captura fotográfica, tener acceso. Hay muchos datos fragmentados y esto nos pasa porque los modelos no se comunican entre sí, así que hay un tema también de interoperabilidad. Los tiempos no están sincronizados, registros con fechas y horarios pueden ser distintos, por lo tanto no puede haber una vía con respecto al dato, cuál es la vía útil de ese dato en el ciclo de vida del dato que se llama. Y en algunos casos hay síntomas en específico muy vaga o la redacción del médico o la enfermera o el tecnólogo médico en la práctica es muy ambigua. Entonces, todos estos factores, dentro de muchos más, van a obviamente conllevar una menor sensibilidad de los distintos modelos para poder detectar, analizar y aprender de estos mismos efectos adversos. Entonces, de lo leve a lo más grave tenemos las leves reacciones febriles no hemolíticas, alérgicas o hipotensivas, moderadas podemos clasificar ya alérgicas más graves con anafilaxia, dificultad respiratoria o productos de hipercalemia. Las más graves que en algunas circunstancias son difíciles de clasificar, perdón, principalmente trali o taco. La hemolítica aguda son más críticas y las difteridas que esta hemolítica retardada a veces por aloinmunización y por transfusiones de componentes que tenía el antígeno positivo, pero que en la práctica a mí me dio una PC compatible, por lo tanto yo pensé que no iba a generar ningún problema. Se van a ver también con el tiempo actual más retardado. Ahora, ¿dónde están las dificultades actuales? Y que hablamos un poco al inicio del dato, es el desbalance de clases que hablamos. Como estos son eventos, mm, no diría poco frecuente, pero obviamente hay una frecuencia mucho más disminuida con respecto a las transfusiones normales.
necesito para poder entrenar distintos eventos y distintas circunstancias. Por lo tanto, si cada evento no se traza o no se registra, se pierde una información vital para yo poder nutrir estos sistemas, cosa que me den de alguna forma alguna, algún mensaje o alguna intervención que yo pudiese pesquisar mucho antes que se presente la sintomatología. Y en este ejemplo aquí ven distintas transfusiones de pacientes, que hay eventos neutros o sin eventos, pero los que están en rojo son los eventos raros o reacciones graves. Por lo tanto, en 10.000 transfusiones a lo mejor puedo tener 3 a 5. Entonces son muy pocos los datos que tengo para poder clasificar los distintos eventos adversos. Y para eso, como sabemos que en un solo hospital vamos a tener pocos datos, si es que obviamente seguimos los protocolos estandarizados, nace el concepto también de aprendizaje federado, que se llama ahora. Y el aprendizaje federado es compartir las bases de datos, pero obviamente anonimizando todos los datos de los pacientes y solo compartimos los registros para que generemos esta forma de estructura y de tener muy... Se desconectó él, seguramente está intentando conectarse de nuevo. Ya, ok, Esperemos que así sea. ya. Le está enviando un WhatsApp. Sí, dice que a lo mejor se le desconectó el internet. Ah, no. Ahí Ahí, sí. Ay, sí. ahí volví, ya. Perdón por la Bienvenido de vuelta. desconexión. Perdón por la desconexión ahí. Ahí creo que se está compartiendo nuevamente. Sí, Ya, nos quedamos en por qué un evento raro es tan difícil para la IA. Ahí. ya, en esta diapositiva. Ya, súper. Ya, ahí sí. Entonces, ¿por qué el evento raro y difícil? Es principalmente por el problema de la frecuencia de los eventos raros o poco frecuentes, que un poco la palabra lo está diciendo. Entonces ahí nace lo que les mencionaba que se llama aprendizaje federado. El aprendizaje federado es compartir las bases de datos de distintas instituciones, pero obviamente anonimizando los datos que son obviamente más sensibles. ¿Por qué? Porque así voy a tener muchos eventos poco frecuentes que van a nutrir esta base de datos y así puedo en la práctica poder localizar estos eventos según las distintas circunstancias de cada paciente en particular. Si bien tenemos de alguna forma los síntomas y síntomas bien clasificados, cada paciente tiene una forma distinta de expresarlo. Por lo tanto, estos modelos tienen que aprender esos bemoles de las circunstancias. Y para esto los modelos no es solamente que se desarrollan, se implementan y yo creo a fe ciega de que en la práctica me está entregando un resultado correcto, sino que también tenemos algunas métricas para evaluar estos contextos. Y ahí nacen, por ejemplo, algunas métricas de exactitud, otras que estamos hablando de precisión. Hay varias métricas asociadas para poder predecir estos valores predictivos, tanto positivos como negativos. Entonces tenemos esta métrica que es la área bajo la curva, que es útil, pero a veces puede verse mejor de lo que realmente ayuda, así que a veces sobreestima un poco la predicción. La sensibilidad de los métodos, cuántos casos relevantes logra detectar con respecto a las métricas de los datos, los valores predictivos positivos, cuántas alertas son realmente verdaderas y tenemos también algunas curvas de desempeño que va a depender un poco del contexto del dato. Por ejemplo, en temas de visión computacional o vision computer, uno habla también de la correlación entre la máscara original con respecto a la máscara real o la máscara predicha por el modelo. Entonces, todo esto tiene que estarse evaluando constantemente para ir mejorando el desempeño de los mismos.
Ahí yo parece que se quedó pegado acá. La presentación, sí. Sí, ahí voy a Tú volver no. a cargar. Ah, ya, Ok. yo no, ya. Tiene que haber sido donde se cayó internet, tiene que haber quedado pegada el slide. Datos fragmentados. Acá, ya. Ahí está. Ahí sí, ya. Entonces, por ejemplo, una aplicación clínica, y esto en general, yo he visto pocos trabajos que llevan a la práctica todo lo que es el desarrollo de la inteligencia artificial. Generalmente son artículos científicos, publicaciones, pero se quedan en la publicación. A veces falta esta implementación para poder ver la usabilidad de los distintos modelos. Entonces, imagínense un paciente que inicia la transfusión en el minuto cero. Tenemos registros de temperatura, presión arterial, saturación de oxígeno. Podrían presentar los primeros datos de INDEA, erupción cutánea y alguna alerta clínica. Entonces el modelo, dependiendo los distintos parámetros que se van ingresando al mismo, él los va procesando en tiempo real y puede hacer este entrecruzamiento de señales para reconocer algún patrón y generar esta alerta en tiempo de que se pueda intervenir y no obviamente siga esta reacción adversa, generando una alerta clínica que va a ser útil en el momento oportuno y que se llama más en tiempo real. Si nos vamos un poco a la lectura inteligente de la historia clínica, idealmente debiese haber una historia clínica electrónica porque el ser humano en general cuando escribe de manera manuscrita tiene, dependiendo la premura de las anotaciones, a veces es como un jeroglífico. Y el sistema no está especializado o entrenado para leer a veces palabras que no tienen una buena visualización. Por lo tanto, los modelos funcionan mucho mejor cuando esto está digitalizado y puede reconocer y marcar palabras clave que en este caso lo redacta un médico, un enfermero, un profesional de la salud o un tecnólogo médico. Incluso en algunas partes yo he visto que esto ya lo tienen para que no escriban tanto y no pasen tanto tiempo los profesionales de la salud anotando los registros en las historias clínicas, tienen dictado por voz. Igual como los modelos que tenemos actuales que podemos interactuar en los dispositivos smartphone. Entonces puede buscar menciones relevantes, como aparece en este ejemplo, estandariza el lenguaje, puede agruparlo a través de terminología y ahí aparece SNOMED o estándares internacionales, apoya la clasificación y mejora también, en este caso, la hemovigilancia. Entonces, con respecto a la clasificación de eventos, tenemos todos los síntomas como entrada, esto sería como la entrada del registro, los datos de laboratorio de distintos parámetros, el tiempo en cuanto desde el inicio de la transfusión o incluso antes, los componentes y la cantidad de ml transfundidos. Esto ya está generando un cambio con respecto a la medicina transfusional de precisión, que ya no es solamente que a un paciente le vamos a estar transfundiendo un concentrado de glóbulos rojos que puede estar entre 250 300 ml, sino que debiésemos transfundirle la cantidad en ml o centímetros cúbicos que realmente necesita para su aporte deficitario que en este caso está requiriendo. Y para eso tenemos los modelos que pueden ir clasificando. Estos son modelos de Machine Learning bien sencillos, como árboles de decisión. Y posteriormente tenemos esta salida o outputs, donde podemos clasificar la reacción, podemos automáticamente tener la severidad, la imputabilidad probable y la necesidad de alguna revisión. Pero todo esto no queda como algo automático que nosotros le vamos a hacer caso 100%, sino que siempre tiene que haber una orientación y por lo tanto tenemos que estar ahí los profesionales de la salud para tomar esta información. El dato se transforma en información y la información genera una acción a seguir. Entonces podemos tener estos niveles de triage, de urgente, o lo podemos hablar en el día, o requiere alguna evaluación con un comité interdisciplinario, o podemos hacer algún seguimiento. Por lo tanto, optimizamos los tiempos para en la práctica también enfocarlo en todas las tareas que a veces conlleva bastante tiempo en cada uno de los procesos. En el caso de la visión por computadora en el laboratorio, podemos incluso estandarizar y que esto es un poco lo que hacen los sistemas automatizados, que estandarizan la lectura de alucinaciones. Por ejemplo, en el caso de inmunohematología, los modelos de visión también pueden ir aprendiendo patrones como la biometría. Por ejemplo, un donante que llega
a la selección, a la entrevista, nosotros pudiésemos leer la biometría para ver incluso los niveles de ansiedad que tiene por la pupila o los niveles incluso de hemoglobina, si es que el método de captura es capaz de ya no solamente tomar una captura en color, sino que también pudiese capturar datos de hiperespectrales que se llaman, que son distintos espectros visuales que los humanos no lo ven, y tener una interpretación automatizada. Entonces, todas estas informaciones que tenemos, que son los datos, historial, signo, el clima, incluso también podríamos reconocer que a lo mejor tenemos mayor tendencia cuando vamos quizá a alguna plaza, en alguna colecta, pero es porque la carpa no tiene ventilación y estamos en verano. Por lo tanto, ahí también hay efectos que se van analizando, lo mismo que los sensores que bastantes personas ya tienen, los wearables, que son los relojes inteligentes, o algunas pulseras o anillos inteligentes, y todo esto para poder permitir generar medidas de prevención, mejor experiencia, tanto para el donante o para un paciente, y mejorar la seguridad hacia los mismos, disminuyendo las probabilidades de alguna reacción. Entonces, una arquitectura práctica mínima tiene que haber una buena estructura entre la ficha clínica y la historia clínica electrónica. Los servicios de sangre deben tener toda la información trazable. Podemos tener la comunicación con los sistemas LIS, las interfaces de laboratorio también, laboratorio clínico, los datos que entregan los distintos monitores de signos vitales, evoluciones y la hemovigilancia que generalmente en distintos lugares los que lo alcanzan a realizar lo hacen más que nada manual o con algunas planillas de Excel. Podríamos tomar esas planillas de Excel para nutrir la información o idealmente tener un sistema homologado y estandarizado a nivel nacional para todas estas circunstancias. Y de esa manera, con este repositorio seguro, el modelo podría estar constantemente reentrenándose para ir mejorando y de esa manera nos entrega estas informaciones de alerta a través de unos dashboards o paneles de control, porque uno es bien visual. Entonces, en la práctica, los dashboards lo entregan este tema de rojo, amarillo o verde para poder saber en qué punto estamos. Ahora, ¿qué datos se necesitan? Hemos hablado que hay distintas fases para poder tener datos. Lo importante es que estos datos sean de calidad y esa calidad la define también, en este caso, la forma de recolectarlo los profesionales que estamos, no solamente en salud, sino también desde el punto de vista de los pacientes cuando llegan en la parte administrativa. ¿Qué equipo humano yo creo que a futuro se va a necesitar? Bueno, tenemos los médicos más especializados en medicina transfusional, los tecnólogos médicos que estamos también especializados en el área de terapias transfusionales o terapias celulares, inmunohematología. El proceso de enfermería también es importante para el cuidado del paciente, los eventos clínicos, el departamento de informática para que esto se esté comunicando constantemente, los comités implementados y ojalá que tengan un análisis de acciones correctivas, de vigilancia, pero también empiezan acá ya los especialistas en ciencia de datos para que generen los modelos, los algoritmos y vayan evaluando en conjunto con todos los otros profesionales las distintas informaciones que pueden lograr, por lo tanto, en un trabajo interdisciplinario. Y, por ejemplo, un caso simulado, aquí tienen un paciente que recibe glóbulos rojos, 40 minutos presenta dificultad respiratoria, disminución de saturación, la IA empieza a analizar todos los antecedentes que tiene y por lo tanto podría generar una alerta sugerida de posible ataque o trale y sugerir cuáles son las acciones a seguir o qué exámenes son más prioritarios porque se ha visto que generan mayor morbilidad o mortalidad a futuro. Las limitaciones actuales, que un poco lo que también hablaba el doctor Armando, los datos están fragmentados actualmente, las fichas electrónicas en algunos lados no están implementadas y si están implementadas faltan también la estandarización. Los bancos de sangre, si bien tenemos bastante grado de automatización, falta un poco el tema de gestión. Los sistemas, por lo menos informáticos de bancos de sangre, no tienen una buena gestión de procesos, así que ahí que usualmente queda un desarrollo interno o in-house de lo que puede alcanzar los distintos colegas que participamos en esta área. Pero todas estas circunstancias de los datos fragmentados tiene que haber una forma de integrarlo y de esta manera podemos generar estos modelos para poder aprender y poder entrenar esta inteligencia artificial. Y yo creo que uno de los más importantes, el subregistro,
si yo tengo signos, sospechas, notificación, investigación y reportes finales, va a depender un poco la casuística de frecuencia, ya que la calidad del reporte va a estar definido por el aprendizaje y este aprendizaje va a depender de los datos que yo tenga. Si tengo menos ejemplos reales, la IA va a aprender con esos pocos casos confirmados, por lo tanto se le van a escapar obviamente otras situaciones que nunca ha visto, porque todavía no aprende que esas situaciones también están involucradas con esa categoría de evento adverso. Y lo que le hablaba del paper a la práctica, la idea es que todo este desarrollo, si bien parte por investigaciones, esto vaya a un uso real y obviamente se generen protocolos de validaciones para que esta implementación genere una validación continua y ya no solamente evaluemos las métricas, sino que haya una evaluación con respecto al impacto real en la vida real de los procesos en salud. Y luego que una mirada como a mediano o largo plazo, los modelos en la práctica llegan a tal nivel de profundidad que a veces se empiezan a convertir en cajas negras. Uno no sabe por qué le entrega un resultado, porque son tantas conexiones neuronales que ya se pierde un poco el dato y cuál es el método de decisión que tiene. Entonces, para eso nacen también modelos que sean explicables. Por ejemplo, en el caso de imagen hay una forma visual para poder caracterizar dónde el modelo se está fijando para caracterizar algo en particular. La privacidad también es importante, la confidencialidad y también la responsabilidad y la gobernanza de datos. Que todos estos datos tampoco tengan acceso personas que pudiesen en la práctica ocasionar algún mal a la persona al tener esta información que es tan sensible. Entonces la IA como complemento siempre yo creo que va a ser como el copiloto o de alguna forma en estas primeras décadas va a conllevar a ser como un partner inteligente para poder detectar antes, priorizar, aprender de los datos continuamente y de esa manera fortalecer la seguridad del paciente y quizá en un futuro ya mucho más lejano esto ya se va a potenciar de manera mucho más certera y la probabilidad de tener un error va a ser mucho menor en humano, pero eso yo creo que va a pasar bastantes décadas todavía por delante para que veamos esta forma de que los modelos, entre comillas, van a reemplazar a un humano, sino que yo creo que más que nada siempre van a trabajar en conjunto. Entonces, eso es un poco lo que les tenía preparado. Y, ahí les dejo también mi correo si alguien quiere también preguntar algún concepto distinto de la aplicación de inteligencia artificial, que yo creo que ya no solamente en el mundo de la salud se ha visto que generan beneficios con estas correlaciones, sino que en distintas áreas para poder ir trabajando conjuntamente entre la información inteligente y obviamente los procesos que nosotros realizamos de manera también idónea para cada paciente en particular y enfocándose también en lo que es la medicina transfusional de precisión, que son nuevos términos que van apareciendo. Así que muchas gracias y Valesta por esta invitación.